Los infartos cerebrales son la segunda causa de muerte en nuestro país. Esta afección se produce de forma repentina cuando se obstruye la irrigación sanguínea al cerebro. Sin embargo, malestares como la dificultad para ver con un ojo o el debilitamiento de un lado del cuerpo podrían ser algunos síntomas de un eventual ataque. Queremos conversar más de este tema. Nos acompaña acá en CNN Chile el cirujano vascular Francisco Valdés. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Doctor, partamos un poco también clarificando esta información que muchos la conocen y lo conversábamos de cerca, pero sigue generándose mucha desinformación. ¿Por qué se produce un infarto cerebral? El infarto cerebral tiene varias causas. Una parte importante de ello porque se obstruye una arteria. En otro grupo de pacientes porque se rompe una arteria, se produce una hemorragia cerebral. Pero el tema que más le preocupa a la gente es cuando se obstruye una arteria, así como cuando se obstruye una arteria coronaria y se produce un infarto del corazón, y aquí se produce un infarto del cerebro. ¿Hay algo que uno haga que detone esto? ¿Influye la genética, como se piensa algunas veces? ¿Qué factores son predominantes? La principal causa, desde el punto de vista de la circulación, que produce el infarto cerebral es la misma que produce la enfermedad coronaria, vale decir, el depósito de colesterol en la pared de las arterias, y por lo tanto tiene que ver con factores genéticos en un grupo de pacientes, pero con factores ambientales en la mayoría de los pacientes, que dicen relación con la dieta, rica en grasas, con el tabaco, el fumar, con la presión alta, que tiene que ver también con el comer con más o menos sal, y la vida sedentaria. Un poco más de riesgo aquellas familias que tienen lamentablemente el antecedente de diabetes. Si hay antecedente genético, pero uno llevara eventualmente una vida saludable, restando todo lo malo que usted me mencionó, sino que llevándolo al lado positivo, ¿disminuyen las posibilidades de que uno tenga un infarto cerebral? Sí. Por supuesto que sí. Hoy día hay excelentes tratamientos que llamamos médicos, o sea, sin necesidad de intervenciones, que corrigen los factores de riesgo, pero requieren la voluntad de la persona. La persona tiene que entender de que es un cuidado de por vida. De modo que si educamos a nuestra población sobre cuáles son aquellos factores que van a llevar a que sus arterias se dañen, probablemente desaparezca o disminuya sustancialmente esta lacra que constituye la segunda, si no a veces la primera causa de muerte en Chile. Un infarto cerebral tiene un 20% de muerte dentro del primer mes. Y el otro 80%, la mitad queda lisiado. Imagínense la carga económica, por no decir emocional, que es para una familia tener un familiar que es a veces el padre, el sostén de la familia, o una persona importante, ¿no es cierto?, que queda lisiado o fallece. En la mayoría de los casos, la recuperabilidad total es muy baja. Bueno, aquí hay que distinguir algunos aspectos clínicos. Una arteria se puede obstruir y no provocar un daño muy importante o incluso producir un trastorno fugaz, que es lo que llamamos un ataque isquémico transitorio. O sea, puede haber un aviso que antecede al verdadero ataque. Y por supuesto hay personas que lamentablemente la mitad de ellas no tienen ningún aviso y simplemente tienen un gran infarto cerebral que deja una secuela. ¿Qué luces uno puede tener? Yo daba en la introducción algunos tips o algunas recomendaciones. Sí. Bueno, lo más importante, esta es una enfermedad que afecta a las personas en general sobre 50 años, ¿no? Se produce un poco más en hombres que en mujeres y sobre todo en fumadores, hipertensos, como decíamos. No ignorar signos, aunque sean mínimos, aunque sean fugaces de minutos, de trastorno de poderse comunicar, de poderse expresar, de que le faltan las palabras, no encuentra la palabra, las personas lo encuentran a usted que tiene un lenguaje como si estuviera ebrio, ¿no? Y no se puede dar a entender, o un trastorno de la movilidad o de la sensibilidad de una parte del cuerpo, ¿no es cierto?, aunque dure minutos. Si la persona está tomando el vaso al desayuno y se le cae porque no tiene control de la mano y después lo recupera, eso no es normal. Esa persona debe ver un médico porque es un aviso muy importante. Y esas son las personas que obtienen el máximo beneficio, porque en ellas, si se hace el diagnóstico a tiempo, se puede evitar que se produzca un infarto cerebral. ¿Los dolores de cabeza recurrentes también son un método de consulta? No, fíjese, son motivo de consulta muchas cosas, los desmayos, los mareos, los dolores de cabeza, pero aquí hay que considerar que el cerebro se comporta igual que el disco duro de su computador. Son miles de programas que están interconectados y que almacenan información. Los infartos de origen isquémico generalmente obstruyen arterias que tienen una distribución hacia programas específicos, por lo tanto producen síntomas específicos, entre los cuales no está el dolor de cabeza. Perfecto. ¿Se fija? Ahora, otro dato importante, aquellas personas que tengan un déficit, ¿no?, una función cerebral, y no se recupera en minutos, llévenlo inmediatamente a un servicio de urgencia. Porque hay casos donde no hay alerta, ¿no? Porque, claro, hay casos donde no hay alerta, porque hoy día
hay un programa nacional muy importante de buscar forma de ayudar al paciente que está sufriendo estos ataques, ¿no es cierto? Y se han establecido así como unidades coronarias para ayudar a los pacientes que están sufriendo un infarto del corazón, unidades, comillas, cerebrales, por así decirlo. De modo que si una persona llega antes de 3 horas con un evento de esta naturaleza, incluso se puede disolver el coágulo sin necesidad de hacer procedimientos mayores, con resultados que son muy alentadores. Hay que pensar que una neurona que se muere es una neurona que se pierde, no se recupera nunca más. De modo que perder la capacidad de escribir, de comprender lo que se escribe o se lee, o de comunicarse, o de reconocer a las personas, o de desplazarse, es un drama mayor. Yo diría que es para el ser humano la catástrofe mayor que le puede ocurrir, perder su integridad que lo diferencia de otros seres, ¿no es cierto?, vivos. Doctor, sabiendo que en algunos casos hay señales y en otros no, y teniendo en cuenta también lo que hemos hablado que tiene que ver con la genética, si una persona tiene antecedentes familiares, ¿es bueno que mantenga controlado o en una consulta permanente con los médicos? Mire, ¿algo preventivo? ¿Por qué hay países que tienen mejores estadísticas en salud? Porque la gente está más educada y comprende que al igual que el vehículo que maneja a los 50.000 kilómetros hay que hacerle un chequeo de tales y cuales cosas, bueno, el cuerpo humano es igual. Toda persona mayor de 50 años, las mujeres lo saben, pasado tal edad, tienen que hacer Papá Nicolau, tienen que hacerse mamografía, etcétera, etcétera, porque están amenazadas de que aparezca un cáncer, ¿no es cierto? Bueno, esto es lo mismo. Las personas que pasamos cierto límite de edad tenemos que hacer un chequeo anual. Otro tipo. Esta enfermedad, como se producen las arterias, y las arterias llevan sangre, que es un fluido, ¿no es cierto? Igual que un ruido que produce una cañería cuando no está bien cerrada la llave, cuando pasa por una zona estrecha, la sangre produce un ruido que se llama soplo. Perfecto. Entonces, un médico bien entrenado en un examen de rutina, en una persona que tiene antecedentes familiares o factores de riesgo, puede escuchar un soplo sobre las arterias que van al cerebro, aquí en el cuello. Y ese es un signo que también puede orientar a hacerse un examen preventivo con ultrasonido y se pueda detectar una arteria que esté gravemente estrecha a punto de obstruirse, ¿se fija? Entonces hay mucho que hacer para prevenir esta enfermedad tan terrible. Doctor, si alguien tuvo una enfermedad de este tipo, un infarto cerebral, ¿podría eventualmente volver a tenerlo en el paso de su vida? Por supuesto que sí. Por ejemplo, hay personas que tienen estrecha una arteria en el cuello, en la carótida del lado izquierdo, por decirle, que controla la irrigación del hemisferio izquierdo y este a su vez controla las funciones mayores del lado derecho del cuerpo. Y pueden tener un infarto pequeñito, que le puede dejar una secuela casi imperceptible, pero la causa, el origen de su embolía, que nació de una arteria enferma, mientras no se corrija, puede producir un segundo ataque. De hecho, las personas que han tenido un ataque transitorio tienen 40% de chance de tener un ataque devastador en 5 años, que es harto. Pero la cuarta parte de eso, de que tienen el riesgo, les ocurre en el primer mes posterior a este síntoma que puede ser fugaz. Perfecto. ¿Se fija? Entonces, es ahí donde nosotros podemos actuar. Es ahí donde la persona debe ir al servicio de urgencia, ser visto por un médico urgenciólogo, un médico general, un médico internista, idealmente un neurólogo, obtenerse las imágenes. Hoy día con las imágenes cerebrales se puede inmediatamente en pocos minutos, o no le diré minutos, pero a la media hora ya hay signos de que hablan de que puede haber daño cerebral. Entonces se puede actuar en forma expedita. Por eso yo creo que la labor que ustedes hacen a través de los medios de educar a la gente es fundamental. Tenemos que ser aliados en eso. Sí, un tema preocupante sin duda, sobre todo porque está muy presente en esta sociedad actual. Doctor Francisco Valdés, le agradezco mucho por haber venido a CNN Chile. Un gusto. Que esté muy bien. Buenas tardes. Nosotros vamos a seguir, por supuesto, revisando otras noticias.